Bueno, vamos a dar inicio con la oración inicial para después pasar a la alabanza y luego pasar a la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la posibilidad de estar reunidos el día de hoy como iglesia para estudiar tu palabra. Gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestros trabajos y nuestros estudios. Gracias porque tenemos un hogar, una cama, abrigo, alimento, vestido, medicinas y todo lo que necesitamos para vivir. Gracias porque tenemos un Padre pendiente de todos los detalles de nuestras vidas, que nos ama, enseña, corrige y protege. Gracias por este tesoro que nos dejaste para ser la guía y pilar de nuestras vidas, que es tu palabra, y por la que estamos aquí reunidos el día de hoy para escudriñarla, comprenderla y guardarla en nuestros corazones. Te pedimos sabiduría para comprender el mensaje que pusiste en el corazón de Pablo para transmitirnos el día de hoy, y bendecimos a Pablo para que como vasija de barro pueda compartir tu palabra y enseñanza. Anulamos y cancelamos toda interrupción, represalia y venganza por estar estudiando tu palabra y nos cubrimos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Cubrimos nuestras familias, nuestros hogares, nuestros bienes espirituales y materiales. Pasamos ahora a la alabanza. Espíritu, ven, desciende hoy, escucha mi clamor, anhelo más de ti. Espíritu, te quiero conocer, ir más profundo en ti. Sumérgeme, bautízame. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí. Arde en mí, abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu, te puedo sentir. Sé que estás aquí, rodeándome, sanándome. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar, de ti queremos más, aviva nuestro ser, Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar, de ti queremos más,
Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Abre los cielos, derrama tu fuego, ven aquí, arde en mí. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar la prédica, la enseñanza que nuestro Padre Santo puso en el corazón de Pablo para compartirnos el día de hoy. Que Dios nos dé mucha sabiduría para comprenderla y para atesorarla en nuestros corazones. Buenas tardes, que Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan? Cualquier cosa ahí me avisan. Sí, lo escuchamos. Gracias, Ariana, que Dios los bendiga. Bueno, buenas tardes. Primeramente, pues darle la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Poniéndonos en sus manos. Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. La honra y la gloria solamente para ti, que eres nuestro Dios, el Rey del universo. Para ti, Jesús, que eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por tu Santo Espíritu, que es nuestro consolador, nuestro ayudador. Muchas gracias por ese amor eterno que tú nos tienes, Señor. Y gracias porque por tu infinita misericordia nos rescataste de aquel lugar en donde estábamos sumergidos y donde nosotros mismos nos metimos con nuestros propios pecados. Gracias, Señor, por ese amor. Ponemos delante de ti esta tarde, Señor, para que seas tú, Señor, y no sea yo, que podamos, Señor, aprender más de ti, Señor, porque deseamos, Señor, y anhelamos, Señor, la verdad, esa verdad que solamente tú tienes, Señor, y que ha llenado los vacíos de nuestro corazón. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar, pues, reunidos en este sábado, recordando siempre que es el día escogido y apartado por el Señor desde el principio del mundo, como ya hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Un día para celebrar y para darle la honra y la gloria a Él, que es nuestro Creador, porque fue en un día como hoy, un séptimo día, en el que Él descansó de su creación, no porque estuviera cansado, sino porque nos estaba mostrando que nosotros teníamos que descansar. Ese día que Él apartó de todos, lo apartó desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis, Él lo santificó. Y que muchos han querido, pues, quitarlo con argumentos, pues, que no tienen lógica ni tienen sentido a la luz de la palabra. Pero le damos la honra y la gloria a Él, ¿verdad? Que es el único y sabio Dios, que es el invisible, que es el inmortal, ¿verdad? El creador de los cielos, de la tierra, de los mares, de todo lo que hay en ellos, y lógicamente Él es nuestro creador, ¿verdad? Hoy pues ya se cumple la tercera prédica de este mismo tema, y que si ustedes ven, pues hemos avanzado un montón. Hemos tenido mucha palabra, mucha información que el Señor nos ha ido revelando, que el Señor nos ha ido enseñando, precisamente para que nos demos cuenta, para que, como decía Adriana al principio, entendamos, guardemos y pongamos por obra, porque si no, no tiene ningún sentido no poner por obra. Simplemente escuchar y no poner por obra no tiene ningún sentido. El Señor nos manda a ser hacedores, ¿verdad? De su palabra, ¿verdad? Entonces ya es como la tercera y última como estudio, ¿verdad? Sobre este tema. Hemos repasado un montón, gracias al Señor, la vigencia de los mandamientos, y por ende del sábado, porque para hablar del sábado tenemos que hablar de los mandamientos. Y es más, los invito, si alguno de los que me escuchan, ¿verdad? No ha podido ver o escuchar las prédicas anteriores, pues los invitamos a hacerlo, y así se puede ampliar aún más sobre este tema
medular, importantísimo. Así pues, con lo que vayamos a decir hoy, si alguien es nuevo, ¿verdad? No se le va a hacer diferente porque ya ha escuchado las otras prédicas. Mencionábamos, ¿verdad? Que es muy interesante que la mayoría de las personas, y lo volvemos a repetir, no tiene problemas con los mandamientos, por así decirlo, pero sí con uno, ¿verdad? El que dice, acuérdate. El que el Señor nos dice, acuérdate, pero el enemigo dice, olvídate. Hay que ponerle atención porque Él quiere que nosotros nos olvidemos de uno. Claro, la palabra dice que con solo que infringamos un mandamiento, pues infringimos toda la ley, pero la misericordia del Señor es maravillosa porque nos mandó a su Señor, a su Hijo, a Jesús, ¿verdad? Si por alguna razón pecamos o fallamos con alguno de los mandamientos, porque esa es nuestra condición pecaminosa, pues ahí está la gracia de nuestro Señor Jesús, que es nuestro abogado para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, la gente, como decíamos, no tiene problemas, o la mayoría de los cristianos, por así decirlo, o el cristianismo de ahora, light y todas estas doctrinas que han estado saliendo, no tiene problema con el no matar, con el no cometer adulterio, porque honrar a padre y madre, ¿verdad? No tendrás imágenes, pero al llegar al cuarto mandamiento, algo sucede ahí. Hay una resistencia por no seguirlo, ¿verdad? Entonces hemos visto, inclusive, que otros dicen, no, que ya no hay que guardar ningún mandamiento, inclusive hay doctrinas que dicen, no, ya no hay que guardar ningún mandamiento, todos fueron abolidos en la cruz, pero ya nosotros hemos ido entendiendo de que nunca se abolieron en la cruz, porque el mismo Jesús habló de ellos, el mismo Jesús habla en Apocalipsis de ellos, inclusive después de su muerte, ¿verdad? Otros dicen, y esto es muy interesantísimo, tenemos que poner mucha atención a esto, otros dicen que es legalismo cumplir con los mandamientos, y eso me ha pasado, ya he escuchado a varias personas, es legalismo cumplir los mandamientos, cuando realmente debemos entender que el legalismo es seguir lo que dicen los hombres. Entonces le dicen que lo que seguir los mandamientos de Dios es legalismo, pero lo que dicen los hombres, ¿qué? No, legalismo es seguir lo que dicen los hombres, como los judíos actuales, ¿verdad? Que si nos ponemos a investigar nos vamos a dar cuenta que ellos en la actualidad en un sábado no cortan ni el papel higiénico porque implica trabajo. Eso es un tema, eso sí es legalismo. Otros dicen, no, el sábado ya no es para nosotros, es para los judíos, ¿verdad? Cuando estudiamos en las prédicas anteriores, que los judíos ni siquiera estaban cuando se les dio el mandamiento. Ellos no estaban, ellos aparecieron después del rey Salomón, cuando se dividieron las 12 tribus. Aparecieron el reino de Judea, de ahí vienen los judíos, muchos años después. ¿Verdad? Otros que no, que la ley es para los judíos, no para nosotros. Bueno, hermanos, y hemos visto que en definitiva no es un tema de que es para ellos y para nosotros no, es que es una sola ley, es un solo pueblo, es un pacto, es un rey, es un solo Dios. Entonces hay gente que como que le gusta hacer esas divisiones para salirse por la tangente. La respuesta a esto está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere perseguir ese corazón? ¿Salirse de no cumplirlo o cumplirlo? Ahí es donde está la gran diferencia, pero la diferencia mayor está en el amor que le tenemos al Señor. La gran diferencia está en el amor que le tenemos al Señor. Permítame, porque yo creo que aquí... Ahí. La gran diferencia está en el amor que le tenemos al Señor. Es una respuesta natural a ese amor, ser obedientes, a ese gran amor que le tenemos al Señor. Por eso es que guardamos los mandamientos, ¿verdad? Algunos dicen que los gentiles reemplazaron a los judíos por ahí también, y no es así. Fuimos injertados en un solo pacto para todos.
¿verdad? Y bueno, y todas estas expresiones las abarcamos, como decíamos, en las prédicas anteriores. Por eso los volvemos a invitar a escudriñar. Y bueno, hermanos, no todo lo que aquí hablamos y compartimos, ¿verdad? O todo lo que aquí hablamos y compartimos es para que vayan a la palabra, para que puedan revisarlo, ¿verdad? Porque en definitiva, cuando uno está en la palabra, uno orando, ayunando y clamando al Señor por su revelación, y Él lo va a hacer. Lo que pasa, ¿verdad? Es que muchos, y yo levanto la mano, ¿verdad? En su momento, que es más sencillo consultarle a un pastor o a otra persona que nosotros mismos escudriñemos y busquemos, ¿verdad? El Señor Jesús es experto en enseñar. Él es un maestro, eso lo sabemos. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos saber la verdad, pues vamos por ese camino. Él dice que Él dice ser, para que nos lo muestre, ¿verdad? Y con esto, hermano, no digo que consultarle a un hermano está mal, no, jamás. No digo que consultarle al pastor está mal, no. Lo que está mal es que por comodidad andar preguntando en vez de escudriñar, eso sí es un error. Lo que está mal es no saber sobre aquel a quien decidimos seguir, como aquel cuadro que nos enseñaba la vez pasada Fabricio, ¿verdad? Decimos que seguimos a Jesús, pero no le hacemos caso. Lo llamamos rey, pero ¿verdad? No le hacemos caso. Entonces, no saber sobre aquel al que llamamos rey, ¿verdad? No escudriñar ni pasar tiempo con él, pues no es suficiente con solo decir Señor, Señor, porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que algunos dirán Señor, Señor, y no entrarán en el reino. Algunos pensarán que hacen milagros, que hablan en su nombre y pensarán que están bien, pero según la palabra, el Señor no los deja entrar. Entonces, hermanos, vean qué delicado que es esto. Esto es sumamente delicado. Algunos dirán Señor, Señor, y creen que están en una condición adecuada, pero cuando llegue el momento, la verdad, quizá por falta de conocimiento, porque fueron engañados por doctrinas, pues se dan cuenta que no es suficiente el Señor, Señor. Esto es importante saberlo. Voy a presentarles, a compartirles pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Espero logren visualizarla. ¿Verdad? Ok. Entonces, a veces o muchas veces somos engañados por doctrinas. Por eso constantemente tenemos que estar en la palabra para tener la información correcta. ¿Verdad? Entonces, lo que sí está mal es caer en el versículo que está acá en pantalla de Oseas 4:6, ¿verdad? Y es un versículo muy duro, que lo habíamos leído, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso tiene que decirnos mucho. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, que escuchamos, pero ni fu ni fa, ¿verdad? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, todavía aún más, también me olvidaré de tus hijos. Es sumamente fuerte este versículo. Falto de conocimiento. Desechaste el conocimiento. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Verdad? ¿Y cuál ley? Cuando uno estudia esta palabra ley, pues la concordancia lo lleva a uno a los 10 mandamientos, que son 10 y no 9, ¿verdad? Dice desechar, ¿verdad? Y lo mencionábamos, es como oír y no guardar para poner por obra. Entonces, ¿qué sentido tiene escuchar y no poner por obra? Solo ser oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, hermanos, si no entendemos algo,
¿verdad? Clamemos al Señor. Él nos enseña. Y digo clamemos porque yo soy el primero que necesito de Él, ¿verdad? Si algún hermano nos enseña, pues comparemos, o lo que decimos aquí, ¿verdad? Comparemos con la palabra lo enseñado y en su contexto, que eso es muy importante, ¿verdad? Vimos que todos los apóstoles y profetas, hay armonía entre ellos, en todos los versículos, ¿verdad? Y si está esa armonía, vamos bien. Pero si hay diferencia en alguna que uno dice, no, esto como que no cuadra uno con el otro, entonces hay que seguir escudriñando porque algo no está bien. Recuerdan, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿verdad? Que estudiamos algunos versículos que ahora podemos ver un poquitito más adelante. O cualquier otra carta, ¿verdad? Pero debemos de hacer, como mencionamos, como en la escuela o en el colegio, que nos enseñan a tomar un párrafo o una oración y sacar la idea principal y continuar con el siguiente, y continuar con el siguiente, y al sumar todas esas ideas principales te tiene que dar un común, un contexto de lo que se está hablando. Estas ideas principales, ¿verdad? Al unirlas nos da ese contexto. Es así como también tenemos que aprender a leer la palabra del Señor para no sacar de contexto versículos, porque eso es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y si alguno pues quiere aprender, pues ya yo levanto la mano y le puedo ayudar un poquitito, no es que sé mucho, pero le puedo ayudar un poquitito en esa parte, pero no deje de escudriñar para no entender, ¿verdad? Hay que esperar pacientemente y no soltar aquel pasaje hasta que el Señor lo revele. Pueden pasar días, semanas o meses, pero si espera pacientemente, como dice el Salmo 41, llega la revelación. No soltarlo. Pedirle a Él que nos dé entendimiento en ese pasaje que no estamos entendiendo. Por eso dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es más, en este mismo versículo nos manda a adquirir conocimiento para no caer en las mentiras, ¿verdad? Lo contrario a falta de conocimiento es tener conocimiento. Conocimiento para pesar los espíritus, para ser sabios en lo que realmente es importante ser sabios, ¿verdad? Y tal vez la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es ser sabio? Pues la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Y aquí está Proverbios 9:10 en el centro, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ahí está. Aquí él ya nos dice qué es sabiduría y qué es inteligencia. El temor de Jehová es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría. Es el principio del conocimiento. Entonces, es importante, nuevamente, hermanos, recordar que nosotros somos salvos por gracia y por fe, no por obras, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, que se trata de los 10 mandamientos. Y esto lo seguimos repitiendo siempre nosotros. Porque aquí en Romanos 3:31, por eso lo menciono, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Y ve que está en el Nuevo Testamento. Luego por la fe, por la gracia, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Entonces aquí se cae lo que muchos dicen, no, es que ya eso del Antiguo Testamento, ya eso no es por falta de entendimiento, ¿verdad? Y ahí dice, sino que la confirmamos. ¿Y cómo la confirmamos? Bueno, amar a nuestro Señor Jesús y seguirlo, ¿verdad? Al amarlo tanto queremos obedecerlo. Y lo mencionamos, es nuestra respuesta natural, la obediencia, por ese amor que le tenemos. Por eso guardamos los mandamientos, por puro amor. No lo hacemos por obra, sino es por puro amor. Muy bien. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, ¿verdad? Entonces es evidente, aquí es evidente, el Señor nos manda a no quitar nada, ni agregarle nada.
aquí lo está diciendo, a su ley. Pensemos en los 10 mandamientos, que es el pacto que el primero hizo con nosotros, que de ahí surge todo el resto de la ley. Pero aquí cuando hablamos de ley, estamos hablando de 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces dice que no debemos de quitar nada ni agregarle nada. Entonces, ¿por qué vemos doctrinas? ¿Por qué insistimos en que el sábado está abolido? O no hay que observarlo. Él mismo nos está diciendo, no le quite, no le agregue, ¿verdad? Entonces, ¿por qué insistimos en que el sábado está abolido? O no hay que observarlo, porque es un mandamiento, ni hay que apartarlo, ¿verdad? Y como decía, veamos que dice mandamientos, ¿verdad? Los cuales al usar la concordancia nos lleva a la palabra ley, que les recomiendo también usar la concordancia, ¿verdad? Nos lleva a la palabra ley, nos lleva a la palabra mandamientos. Entonces vamos entendiendo por qué el enemigo no quiere que entendamos el Antiguo Testamento, para que no entendamos a los profetas, ni entendamos los mandamientos. Luego viene a poner en la mente de muchos, este mandamiento hay que quitarlo. Y como al ser humano le queda más sencillo eso, quitarlo, pues, que entender el Antiguo Testamento, pues hay una respuesta que debemos prestarle mucha atención, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos decir, como me ha pasado, porque yo también, insisto, yo alzo primero la mano, yo era de esos, de decir, yo soy del Nuevo Testamento solo. Y otros dicen, yo soy del Antiguo Testamento únicamente. Cuando sabemos que es una sola historia de principio a fin, ¿verdad? Para entender el mensaje de Jesús, para entender a lo que vino, debemos saber el Antiguo Testamento. Para entender lo que viene al final de los tiempos, debemos saber, en Apocalipsis debemos saber el Antiguo Testamento. Porque el mismo Jesús dice, y él hace referencia a la ley y a los profetas. Él dice, la ley y los profetas dan testimonio de mí, de él. El mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Vamos a pasar a otra pinilla. Pensemos en esto, hermanos. ¿Qué aprendió Jesús de niño? ¿Verdad? ¿Qué aprendió Jesús de niño? Preguntémonos eso. Él aprendió la ley y los profetas, porque aún no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa es la lógica con la que tenemos que pensar. Ahora, ¿qué enseñaba Jesús? Pues Jesús enseñaba lo aprendido, lo que estaba mandándole el Padre que tenía que hacer. Él estaba enseñando lo aprendido, ¿verdad? El Señor Jesús nunca quebrantó la ley, más bien la vino a cumplir. Lo que sí quebró fue las tradiciones humanas y ordenanzas humanas de cómo guardar su palabra. Por eso tuvo tanta resistencia y diferencias con los sacerdotes, fariseos y como dicen, aquel polvazal que se levantaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quebraba esas tradiciones humanas. Que estos personajes cargaban al pueblo, les ponían tareas muy duras. Entonces él decía, no, esto no es así. Pero él no quebraba sus mandamientos, pero sí quebraba las tradiciones humanas. Y ahí es donde está la línea que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Ellos decían, no se debe de sanar en sábado, y lo vimos, ¿verdad? En Shabbat, y Jesús lo hizo, y puso el ejemplo, ¿verdad? Jesús siempre va a ser nuestro modelo a seguir, en todo. Aquí tenemos Lucas 2, 46, 47. Y aconteció, dice, que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús de niño, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Él estaba aprendiendo sobre la ley y los profetas que dan testimonio de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decía Jesús a los apóstoles? Vean qué interesante. Pero antes, este versículo de aquí abajo, dice Lucas 2, 29, 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando de Simeón,
que lo vio en el templo pequeñito, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Señor Jesús, luz para revelación a los gentiles. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros el Señor Jesús? La ley y los profetas nos enseña cómo debemos caminar, y no como decían los fariseos y todo aquel montón de gente. Vean qué interesante esta otra imagen. Aquí sale lo que Jesús le decía a los apóstoles, ¿verdad? Y esto se llama la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era un asiento especial, y ahí está al ladito de piedra, ¿verdad? Donde se sentaban a leer las escrituras o la Torá, ¿verdad? La Torá, por aquello, son los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Partiendo de Génesis hasta Deuteronomio. Son los primeros 5, y así se le llama la Torá. Entonces, era un asiento especial donde se sentaban a leer las escrituras, ¿verdad? Principalmente, como les digo, la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia, que surgen de los 10 mandamientos como base. Ahí se sentaban los escribas y los fariseos, pero solo podían leer el pasaje, no podían comentarlo ni externar opiniones de lo que estaban leyendo mientras estaban sentados ahí. Solo lectura. Y Jesús dijo, vean qué interesante, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y ahí está marcado. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Eso se lo estaba diciendo a los que estaban en ese momento ahí. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo quieren moverlos, ¿verdad? Entonces, eso dijo Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, mientras estaban sentados ahí, guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras. Entonces, lo que está escrito en la ley, en la cátedra de Moisés, guardarlo y hacerlo. Eso lo estaba diciendo Jesús, pero no sus obras. El Señor Jesús está haciendo referencia nuevamente a la ley y a los profetas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? A aquellas personas que dicen, no guarden este mandamiento, o no guarden estos mandamientos, ya no, ya eso no, ¿verdad? O estamos siguiendo la verdad de Jesús, ¿verdad? Al Rey que decidimos seguir y en quien decidimos creer. Ahí podemos ver si estamos siguiendo pensamientos humanos o realmente estamos siguiendo la verdad de lo que el Señor Jesús nos está diciendo, porque nosotros tenemos que llegar al momento a parecernos a Él, ¿verdad? Y aquí es Jesús quien lo dice, el mismo Dios es quien lo dice, ¿verdad? Es más, Moisés, vean qué bonito, Moisés profetizó sobre Jesús, a quien debemos obedecer, ¿verdad? Entonces debemos preguntarnos, ¿a quién obedecemos? ¿A un pastor o a Jesús? ¿Verdad? Hay que respetar al pastor, lógicamente, no tengo nada con ningún pastor, en lo más mínimo, pero primero se sigue a Jesús, y lo que el pastor nos vaya enseñando tiene que coincidir con lo que nosotros estamos aprendiendo del Señor Jesús. Si no, pues no tiene sentido. No tiene sentido, ¿verdad? Muchos como yo decíamos que seguíamos a Jesús, pero no pasábamos de ahí por falta de conocimiento y terminábamos obedeciendo, y lo digo por mí, ¿verdad?, a un pastor, porque yo no me ponía a escudriñar, o por pensar que el pastor lo sabía todo y nosotros no. Pero Jesús nos quiere enseñar individualmente a cada uno. A cada uno nos dio una medida de fe, ¿verdad? Dice la palabra. Y hay que hacer prosperar esa medida de fe. Hay que hacerla más grande, hacerla crecer por medio de su palabra.
¿verdad? Entonces decíamos que Moisés habló de Jesús y que debíamos de obedecerlo. Y veamos esta profecía que está aquí. Es la profecía mesiánica, ¿verdad? Es sobre un gran profeta. Y dice en Deuteronomio 18, 5, 17. Un día, ¿verdad? Estaba Moisés con el pueblo de Israel allá en el Sinaí cuando escuchaban al Señor. Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte de Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo, en todo. En todo, obedecerlo en todo. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo. Estoy leyendo una traducción del lenguaje actual. Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo. Será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago. Es decir, les comunicará todo lo que Dios quiera decirles. Dios castigará a quien no obedezca las órdenes que dé por medio de este profeta. Esta es la profecía mesiánica. Moisés ya le estaba hablando al pueblo que venía uno al que había que obedecerle en todo, ¿verdad? Un gran profeta, haciendo muchos milagros y hablando al pueblo lo que el Padre le mandaba. Un gran profeta. Y esta declaración de Moisés se hizo en el libro de Lucas, como podemos leer aquí en este otro versículo, en Lucas 7, 14, 16. Y dice, y acercándose tocó el féretro. Jesús levantó de entre los muertos o resucitó al hijo de una viuda, ¿verdad? Dice, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿verdad? Y vean lo que dice luego. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo, ¿verdad? Un gran profeta. Esta es la declaración que se ve en el Evangelio de Lucas. Es a Jesús a quien debemos de obedecer y seguir su ejemplo. Antes de ser muerto en la cruz y su ejemplo después de la resurrección, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, ya después de la resurrección todo cambió. No, su ejemplo antes y después. Porque Jesús no cambia, Él es Dios. Yo, Jehová, no cambio. No mudaré lo que sale de mi boca, dice el Salmo 89, 88, no logro la cita. Pero Él es el mismo, constante, no cambia. Entonces, ¿por qué va a cambiar después de la resurrección? Es que esas son las cosas que nosotros debemos escudriñar. Porque quieren que caigamos en alguna doctrina que no es conforme a lo que nos está enseñando la palabra por falta de conocimiento, por no leer, pues caemos en eso, ¿verdad? Antes de morir, el mismo Señor enseñaba a los discípulos y aún después de muerto y aún después de muerto, ¿verdad? Él en ningún lado dijo, son 9 mandamientos, ¿verdad? No guarden uno de los 10. Él no dijo eso en ningún momento. O no dijo expresamente, no guarden el sábado, porque su ejemplo fue él guardando el sábado y quebrantando las tradiciones humanas. Entonces, si él, siendo Dios, lo guardó, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que no debemos de guardarlo? Versículos fuera de contexto, doctrinas engañosas. Esto es lo que está sucediendo. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo el Señor, ¿verdad? Y alguien puede decir, es que Pablo dijo esto o lo otro en sus cartas. Bueno, volvemos al punto de partida. Nuestra primera referencia es el Señor Jesús. Y luego Él le enseñó a los discípulos. Y no creo
que él enseñara unas cosas a Pablo y otras cosas al resto de los discípulos que se contradicen, ¿no? Les enseñó a todos por parejito, lo mismo, a todos por igual. Aquí no hay contradicciones. Por eso es que vamos a ver más adelante algunos pasajes del apóstol Pablo para entender mejor el contexto. Pablo nunca, el mayor teólogo, nunca va a contradecir a Jesús, en lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, ninguno de los apóstoles ni las escrituras tampoco va a pasar esto, que lo contradigan, ¿verdad? Las escrituras no se contradicen, aunque sí sabemos que las traducciones, que es otra cosa, ¿verdad? Que si fueron mal traducidas, valga la redundancia, intencionalmente o no, si hay algunas contradicciones en las traducciones, no en las escrituras, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos dijo el Señor Jesús en referencia a los mandamientos? Vamos a pasarnos aquí. Ok, antes de ir a esta, ¿verdad? Esta pregunta, quisiera hacer aquí como un paréntesis, y esto es muy interesante. Yo antes me conformaba con sacar un versículo por ahí, otro por allá, leerlo, pensar un ratito y ya. Pero en el fondo, sin entender mucho, y aún así me conformaba solamente con eso, ¿verdad? He aprendido que nuestra hambre por la palabra va a ser saciada. Y dice un pasaje de las bienaventuranzas que está aquí, que es Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, marcado, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos solo esta cantidad, así, solo esta cantidad de hambre, ¿verdad? Así de poquito o nada, por la verdad de su palabra, pues así vamos a ser saciados en esa cantidad, ¿verdad? Que es un poquito, esa misma cantidad la que vamos a recibir. Pero si nuestra hambre o deseo por la palabra de verdad es así de grande, insaciable, inmensa, si amamos la verdad y la deseamos, si queremos el amor por la verdad, también va a ser saciado, ¿verdad? Nunca se recibe suficiente cuando uno ama, y eso es una regla, es un principio. Siempre más, uno siempre quiere más y más, ¿verdad? Seremos saciados entonces, hermanos, con verdad y con justicia del Señor, dependiendo del hambre que tengamos. Y volvemos a repetir, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a otra. Ok, ahora sí que decíamos que había una pregunta que nos dijo Jesús en referencia a los mandamientos, ¿verdad? Y vean qué interesante esto, porque aquí también hay revelación. Ahí dice, Mateo 5, 17, 18, disculpen que se ve ahí como cortado esos detallitos. Dice Jesús y la ley. Dice, no penséis, y marco las palabras, resalto las palabras del versículo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Dice, no penséis, ¿verdad? Porque aquí era donde yo estaba, de alguna manera. Había dejado de alguna manera de pensar, ¿verdad? Cuando leía, ¿verdad? El Señor nos manda a pensar lo que leemos y que aprendamos. Y vean cómo Jesús habla de la ley y de los profetas. Él los menciona. Por eso es importante saber de la ley y de los profetas para entender a Jesús. Jesús nos revela cuando somos obedientes, ¿verdad? Lo que Él considere que necesitamos saber, pero si somos obedientes, Él nos lo revela, ¿verdad? Lo leíamos, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ser obedientes. Si no le estamos obedeciendo, pues es como no abrir la Biblia, no tiene ningún sentido,
¿verdad? No abrir su palabra y de nada vale, ¿verdad? Pero yo sé que aquí estamos personas que tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad? Dice Jesús, a quien nosotros seguimos, no penséis, es como decir que ni siquiera lo piense, ni siquiera se le ocurra que no vino, ¿verdad? O que no vino a abrogar la ley, que ni siquiera le pase por la mente que ha venido a abrogar la ley. Entonces, hermanos, aquí nos lo está revelando. No penséis que he venido a abrogar la ley, ¿verdad? Y aquí ley, que es la G3551, que significa nomos. Esta es la palabra griega de la traducción hebrea de Torá. Y nuevamente nos lleva a los 10 mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos del Señor, sus instrucciones, esas instrucciones de amor que para muchos sienten que es pesado, pero son instrucciones de amor para cuidado nuestro, para conveniencia nuestra, ¿verdad? Esas instrucciones de amor para protegernos, no robar, no adulterar, porque el Señor sabe que si infringimos los mandamientos estamos mal y en peligro, ¿verdad? Entonces, gracias al Padre Celestial, nuevamente que mandó a su Hijo Jesús, nuestro abogado. Si infringimos los mandamientos, ahí está Él, con la gracia para perdonarnos, porque dice que Él es fiel y justo en perdonarnos, ¿verdad? Y recuerden que dice Pablo, el fin o el objetivo de la ley es Cristo. Los mandamientos nos muestran el pecado como un espejo y nos dirige a Cristo para limpiarnos, ¿verdad? Si genuinamente llegamos a Él con un corazón humillado y arrepentido. Él conoce los pecadores que somos, conoce, como mencionábamos, nuestra condición. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Y decimos abogado porque al pecar, al infringir la ley, ¿verdad? El enemigo, el acusador, sube, como lo menciona en el libro de Job, que él se presenta, él sube, pero mientras él sube a acusarnos, ¿verdad? Nosotros le pedimos perdón al Señor Jesús, pero y el Señor Jesús ya está ahí para decir, cuando llega el acusador, para decir, no, un momentico, ya él o ella me pidieron perdón de todo corazón, sus pecados ya no van. Entonces Él es fiel y justo en perdonarnos. Por eso, si el enemigo tiene derecho para acusarnos, ¿verdad? Y al llegar a acusarnos, si aún no hemos confesado el pecado, si aún lo guardamos, pues somos culpables. Hay que confesarlo lo más rápido posible. Entonces, volviendo, aquí dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, ni los profetas, ni los mandamientos. Y disculpen que sean tan repetitivo, pero es importante que logremos entender esto. Si Jesús dice, no penséis, ¿por qué es que muchos piensan que sí fueron abolidos? Es más, nos dice también, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de los mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Y ya más de uno está sacando varios, está quitando todos los mandamientos y están quitando uno de los mandamientos, están quitando, pero aquí dice que ni una jota ni una tilde pasará. No sé si logro ser claro, ¿verdad? En lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Él dice, no se quitará ni una jota ni una tilde. Pero muchos dicen que no es necesario cumplirlo, que el sábado ya no, y vemos a nuestro Señor cumpliendo. Qué ilógico, ¿no creen ustedes? Qué ilógico, ya se volaron un mandamiento, o se volaron 5, y Él nos dice, ni una jota, el mismo Jesús nos lo está diciendo, nuestra referencia. Y también dice que hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? ¿Será que piensan que ya todo está cumplido? Algunos piensan eso, sí, ya el Señor cumplió absolutamente todo, y todo no se ha cumplido aún. Jesús no ha venido, Él está muy cerca, pero no ha venido, ¿verdad? Cuando dio la lectura al pasaje de Isaías, el Señor Jesús, ¿verdad?
él lo leyó así y lo marqué, en la parte de abajo. Dice Isaías, el Señor leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y terminó ahí. Y si ustedes ven en otro color, él no siguió con el resto, pero vean lo que dice el resto. Y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y ahí sigue. Pero él se detuvo ahí, hasta donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no siguió con el resto. Y el día de venganza de Dios, porque todavía no está todo cumplido, falta el final de esta historia, ¿verdad? Entonces todo está cumplido, ¿no? Pero hay doctrinas que dicen que sí, que ya no hacen falta los mandamientos, y esta es una doctrina de mentira, porque el mismo Apocalipsis 14:12 dice, y está abajo, y esto está en el Nuevo Testamento, al final de la historia de la humanidad, dice: aquí está la perseverancia de los santos. Y vean que dice santos. Dos cosas: los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Dos cosas, no una. Los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Eso tiene que llamarnos la atención. Y como les decía, vean que esto es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por si algunos piensan que solo es del Antiguo. Entonces, hermanos, ¿por qué nos resistimos a los mandamientos del Señor? ¿Por qué nos resistimos a observar su día? Es que es un regalo para descansar y buscar de Él, para pasar con la familia. El papá o el padre con sus hijos puede ir al parque, no sé, se me ocurre algo así, ¿verdad? Con toda la familia, y pasar en familia, hablarles del Señor Jesús, o dando testimonio sin tener que hablar a otros de su vida, haciendo lo necesario por nuestro prójimo, ¿verdad? Si un prójimo o un familiar está enfermo y requiere que vayamos a comprar un medicamento, podemos hacerlo. Es misericordia por el prójimo, ¿verdad? El Señor lo resumió en dos: en amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, y también amarás a tu prójimo. De eso se trata. Si vamos por la calle un sábado y alguien nos pide algo de comer y no tenemos, pues podemos comprarle algo, una comida. Eso es diferente a andar en sábado trabajando en nuestros propios negocios, o comprando, vendiendo por nuestros propios negocios. Jesús sana en sábado y quebrantaba las leyes de los hombres, pero nunca quebrantó sus mandamientos, sino que nos lo enseña, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba ahora, yo he visto judíos que no pueden ni cortar el papel higiénico en sábado. Eso es leyes de hombres. O que no pueden caminar más de 10 kilómetros. Eso es leyes humanas, ¿verdad? Claro, el sábado no es para quedarse, ¿verdad? Ahí, no, hay que buscar al Señor. No se trata de tirarme todo el sábado viendo películas seculares. Se pueden poner unas películas que hablen del Señor, que edifiquen en familia, ¿verdad? Por eso nosotros estudiamos la palabra en un día como hoy, nos reunimos en un día como hoy, porque el Señor ya nos ha dado la revelación de que este es su día, ¿verdad? Entonces, la falta de conocimiento nos hace creer, ¿verdad?, que sus mandamientos son aburridos. El enemigo pone esa mentira, porque son complicados, ¿verdad? Bueno, depende lo que uno tenga en el corazón, porque si una persona que roba, pues sí, se le va a hacer difícil. O una persona que está en adulterio, pues sí, también se le va a hacer muy difícil, ¿verdad? Eso va a ser como un encierro para ellos. No hay amor por Jesús. Por eso esto se trata de ser obediente como respuesta natural a ese amor por nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, para repasar nada más rápidamente, es importante que lo repasemos. Recordemos
el antiguo y el nuevo pacto. El pacto del Señor fueron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿verdad? Que estaban escritos en piedra, pero él dijo, voy a escribirlo en su mente y en su corazón. Y Pablo lo confirma ahí en el versículo que está al lado derecho. Los 10 mandamientos completitos pasaron de un lado al otro, como parte de ese pacto que el Señor está haciendo con nosotros. Entonces, por falta de conocimientos, algunos dicen, no, ya aquí no, ya los 10 mandamientos están listos, pero es que no conocen el tema de los pactos, ¿verdad? Esto lo vimos en la anterior prédica, para que lo puedan profundizar aún más, pero lo quise poner para recordarnos, cuando nos pregunten, sí, pero ¿qué es el nuevo pacto? Aquí están las citas. ¿Qué es el antiguo pacto? Poderles explicar, porque esto no lo enseñan en las iglesias, ¿verdad? Vean qué interesante este pasaje en Gálatas 3:17. Dice, esto pues digo, el pacto, y lo dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ratificar, me puse a buscar esta palabra, y dice confirmar la validez o verdad de una cosa que se ha dicho o sea, que se ha dicho o que se ha hecho anteriormente. Entonces, en el contexto judío, no es como en Occidente, un viejo pacto ya se quita del todo y un nuevo pacto. No, es uno sobre otro y son como transparencias, por así decirlo, donde se amplía aún más. No es que queda desechado, son transparencias, porque aquí dice Pablo ratificado, que es confirmar la validez de algo que se ha hecho anteriormente. Esto es lo que nos está diciendo él aquí con nosotros, ¿verdad? Los mandamientos, como vimos en la filmina anterior, pasan del antiguo al nuevo, son como transparencias, dijimos, ¿verdad? Uno del otro. Solo que ahora en el nuevo se ve mucho más amplio, se ve mucho mejor, uno confirmando al otro. El nuevo nos deja ver, ¿verdad?, el antiguo de una manera mucho más amplia. El nuevo tiene un mejor sacerdote, dice Pablo, mejores promesas, tiene la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesús si fallamos a los mandamientos. Vimos esta parte en donde en el Antiguo Testamento cada uno de los personajes, que yo puse aquí nada más unos poquitos, ¿verdad?, ya desde el Antiguo Testamento vienen los 10 mandamientos y pasan por medio del pacto, y ninguno de ellos en el antiguo contradice al Señor. Ninguno dice, no, ya los mandamientos no van, son 9, no son 10. Ninguno de ellos, ¿verdad? Y inclusive vimos que en el nuevo, ahí vimos en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, ninguno contradice, es más, ellos hablan. Juan dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y ustedes lo pueden leer ahí. Esto fue también parte de lo que vimos la anterior, pero era importante mencionarlo. Decíamos que la mayoría, ¿verdad? La mayoría de la confusión con este tema está en las cartas de Pablo, porque sus pasajes son sacados de contexto. Por ende, pareciera que hay contradicción, pero aprendimos que cuando hay alguna aparente contradicción entre un pasaje y otro, ¿verdad?, entre un apóstol y otro, es porque alguna está fuera de contexto. Entonces hay que seguir estudiando. Las escrituras no se contradicen. Volvemos a repetir, pero las traducciones fallan y merece que revisemos las traducciones. Esta tarea que a veces lleva mucho tiempo, pero que al final el resultado es tan gratificante, la recompensa nos llena de gozo, porque el Señor nos revela la verdad de su palabra para que la pongamos por obra. Ya casi vamos a terminar. Vean este versículo. Y aquí quisiera, si alguno quiere, muy rápidamente nada más que me comente algo. Ahí dice este versículo, ahorita les doy el pasaje, ¿dónde está? Está en Gálatas. Sí, creo que está en Gálatas.
pero quisiera que lo leamos. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, no sé si alguno de repente quiere decirme qué significa o qué entiende en este versículo, para que hagamos un ejercicio muy, muy interesante. Alguno, cualquiera, al leer esto, ¿qué cree que pueda estar entendiendo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Alguno ahí que quiera? Vamos a ver, ¿quién? ¿Quién se anima? Como los que se fían de la ley o buscan el respaldo o las obedecen. Ok. ¿Algún otro que quiera? Gracias, Fabri. ¿Algún otro que quiera comentarlo? ¿Entiende? No hay ningún problema. De esto se trata. Como los que creen que son salvos solo por cumplir los mandamientos. Ok, muchas gracias, Ariana. Bueno, vean qué interesante esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice una de las traducciones, ¿verdad? De la Reina Valera o cualquiera en la Biblia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las líneas siguientes de este mismo pasaje, vean lo que dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces vean que aquí hay como un contraste. Arriba dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, los que dependen. Pero abajo dice, pero maldito el que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley. No logran identificar esa contradicción. Hay algo que está pasando aquí. Pero vean qué interesante, y esto es una revelación del Señor. Esta palabra dependen, en el griego es ek, pero esto es una preposición que significa fuera de. Está mal traducida. Es fuera de, y ustedes lo pueden confirmar en la concordancia. Entonces ya aquí cambia todo. Ya se vuelve armonía este versículo que es de Gálatas 3:10. Entonces, la palabra no es dependen, la palabra es fuera de. Entonces, vamos a hacer el cambio ahí, porque dice entonces, porque todos los que están fuera de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Ven cómo ahora sí cuadran los dos en perfecta armonía? Entonces, esto es algo que el Señor nos va a ir enseñando y nos va a ir revelando. Y eso lo hace conforme al hambre y sed de justicia que tengamos. Él nos va mostrando que Él es la verdad y Él es la misma palabra. Entonces, por eso les mencionaba que las traducciones hay que revisarlas. Las escrituras no se contradicen. Y inclusive, ¿verdad? El Señor nos enseña la definición de pecado, ¿verdad? Al leer este versículo de Gálatas 3:10, dice que si faltamos a los mandamientos, estamos en maldición, caemos en pecado. Que eso es lo que estamos leyendo, eso es lo que está diciendo Pablo. Si matamos, si mentimos o cualquiera de los 10, caemos en maldición, según Pablo. Y esto ya tiene lógica. Pero como mencionábamos, por la gracia del Señor Jesús que nos ha redimido de la maldición de la ley, esa maldición que es la muerte, ¿verdad? Porque el pecado es muerte, dice la palabra, que con Jesús hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Y por eso es que, gracias al Señor Jesús, es que nosotros fuimos redimidos de esa maldición de la ley. La ley y la gracia no se contradicen, porque el mismo que dio la ley, dio la gracia. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, Juan, en el Nuevo Testamento, nos define el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está la definición de pecado, ¿verdad? Insisto, vean que es en el Nuevo Testamento y después de la muerte del Señor Jesús
es muy interesante, los 10 mandamientos, por ende, el cuarto, el sábado, aún está vigente, nunca van a ser 9, ¿verdad? Entonces, para muchos es más cómodo no observarlo y se van con el sistema, con las masas, ¿verdad? Pero hermanos, sé que muchos trabajamos y que el sábado para muchas empresas es importante. El sistema así lo ha hecho, pero cuando decidimos honrar al Señor en su día, Él va a suplir lo necesario porque lo estamos poniendo en primer lugar a Él, antes que a nuestras empresas. Y así tiene que ser el orden. Él honra a quien lo honra. Eso es un paso de fe. Entonces, debemos, hermanos, pedirle al Señor que nos dé dirección en ese paso de fe. Si lo que hoy estamos hablando, y esto lo digo con todo respeto, crea algún conflicto, ¿verdad? En nosotros, pues hay que doblar rodillas y ponernos a orar y a escudriñar. A veces nos preguntamos qué haría Jesús en determinada situación. A mí me pasa mucho. Pero bueno, Él dijo, escrito está, escrito está. Por eso debemos escudriñar para saber ese escrito está, ¿verdad? Y no simplemente, Señor, ¿qué harías vos en esto? Bueno, a veces el Señor nos habla, pero escrito está, hay que ir ahí, que es donde usualmente no vamos. Y aquellos que dicen, no hace falta guardar ni observar, porque Jesús resucitó el domingo, por eso se cambió. Volvemos a lo mismo que dice la palabra. No quitaremos ni una tilde ni una jota de la ley, dijo Jesús. No disminuiréis y no añadirás a la ley, dijo el Señor. Pero algunos ya se dieron el lujo, como decíamos, de quitar mandamientos e influenciar a otros para seguirlo de la manera en que lo están haciendo. Recordemos que nosotros no celebramos la resurrección en un día, en un domingo. Celebramos, como dice Romanos 6, con el bautismo, de muerte a vida. Consulten a sus pastores, ¿verdad? Que es lo que decíamos la vez pasada. ¿Por qué celebran el domingo? Consúltenlo. Hay que cuestionar. Y no es malo cuestionar, no es malo preguntar. Pregúntenle por qué celebramos el domingo y no el sábado. Y con esa información que les dé, van y lo comparan a la palabra, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra. Aquí. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y dice, conoceréis la verdad. Esto, hermanos, es lo que estamos buscando, la verdad, porque en la actualidad hay más de 41,000 denominaciones, y lo vemos, todas poniendo la verdad. Por eso es que nosotros no hablamos de religiones, hablamos de seguir a Jesús, trascendemos más allá de las religiones. Él nunca habló de religiones, solo de seguirlo a Él, y Él lo dice aquí en este versículo de Juan: quien me ama sigue mis mandamientos, en Juan 15, ¿verdad? Él también lo dijo: quien me ama sigue mis mandamientos. Y esta palabra mandamientos, si la buscamos nuevamente en la concordancia, nos va a llevar a la Torá, nos va a llevar a los 10 mandamientos, que muchos dicen ya pasaron, ya no existen, ya no. Eso es mentira, y esos mandamientos de hombres, para que otros caigan por ahí por falta de conocimiento. Les comentaba que hace un tiempo, que cuando me preguntaban de qué religión soy, ¿verdad? Yo decía cristiano, pero yo ya no digo que soy cristiano, yo digo que soy solamente seguidor de Jesús, y sigo su palabra y sigo sus promesas. Ya no me gusta meterme en ese tema de religión, porque Él nunca habló de religiones. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos, y eso es lo que estamos haciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es parte de nuestra misión, encontrar la verdad que nos hace libres. ¿Cómo derribamos argumentos que se levantan contra la palabra? Pues escrito está. Lo que escuchemos debemos llevarlo a Cristo, que es el verbo, que es la palabra. Para ir ya terminando, hermanos, ya casi, nada más recordarles para que revisen algunos pasajes, Colosenses 2, ¿verdad? Donde algunos los sacan de contexto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí está, dicen,
aquí está, nadie tiene que juzgarme si no guardo el día de reposo. Pero cuando leemos el contexto nos damos cuenta de que son personas que están guardando el día de reposo. Y Pablo le está diciendo que nadie te juzgue por guardarlo. No por no guardarlo, es por guardarlo. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice que llegan con, y lo marqué en rojo, con mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Ven? Que eso es completamente diferente, muy diferente. Vamos a ver aquí, arriba lo marqué. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí ustedes van sacando el texto principal. Hay otro que sacan en Hechos 20 que dice: el primer día de la semana reunidos todos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Ve, aquí está el versículo que dice que ya no es sábado, ahora es domingo, el primer día de la semana. Pero eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Que ellos se reunían en domingo, dice el versículo, eso es verdad. ¿Pero qué? Si lo leemos bien, es interesante porque al buscar el primer día de la semana, que está marcado en rojo, me lleva a la palabra Shabbatón, séptimo día de la semana. Claro, ¿verdad? Esto es una concordancia. Él hace referencia al séptimo día. También he visto que en ese tiempo los días se contaban a partir del Shabbat. Primero del Shabbat, segundo del Shabbat, que es parte también de lo que tenemos que aprender. Pero hermanos, ¿por qué las personas o líderes asumen que al leer este versículo ya se puede cambiar el día? Ahí no dice que hay que cambiar el día, no lo dice por ningún lado. O que el cuarto mandamiento ya no va más, ahí no lo dice. En ninguna parte de este versículo lo dice. Ahora, entonces ahora asumen y entonces empiezan a hacer sus cambios de hombres. Y el Señor dijo: ni una jota, ni una tilde. No añadiréis, no disminuiréis, ¿verdad? Y otros dicen: no, es que todos los días son iguales. Lo vimos en las prédicas pasadas. Jesús guardó el sábado no por ser judío, sino porque está escrito en sus mandamientos. Él no va a quebrantar su propia ley, ni va a enseñar a quebrantar el sábado, lo dijimos. Él nos enseña a quebrantar pensamientos y argumentos humanos equivocados. Eso nos lo enseñan. Y no sé si recuerdan la vez pasada, los fariseos decían: no escupir en el sábado. Y Jesús sanó a un ciego escupiendo en el barro, poniéndose en los mismos ojos. Y esto fue en sábado. Sana a un paralítico. Los fariseos decían que un hombre no podía cargar nada en sábado. Y Jesús lo sanó y le dijo: toma tu lecho y vete. O sea, está solo el Señor, ¿verdad? Y así es, o más carga. Es que con el mismo ejemplo, Él nos está enseñando, mostrándonos la verdad sobre cómo guardar el sábado, que no es una carga. Hermanos, los discípulos se reunían en cualquier día de la semana, pero eso no quiere decir que se debe eliminar un mandamiento. Entonces, ¿por qué algunos llegan y dicen: es que ves, el primer día, ellos se reunían en cualquier día de la semana, pero ahí no dice que eliminarse el cuarto mandamiento, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Cuando yo estaba en otra congregación, algunos me decían: es que los padres de la iglesia primitiva decían esto, y en referencia al sábado, ¿verdad?, decían esto otro. Estas citas se las dejo ahí, uno a la izquierda, uno que se llama Justino Mártir, les llaman padres de la iglesia primitiva, y al lado derecho un historiador que se llama Sócrates. Pero vean qué interesante lo que dice Sócrates. A la derecha dice: la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúne el sábado, así como en el primer día de la semana, costumbre tal que nunca se observaba en Roma o en Alejandría. Él lo está diciendo, la gente del primer siglo se reunía en sábado. Otros historiadores dicen que no, que en domingo. Pero entonces, hermanos, algunos que me hablan, ¿verdad?, de que me hablan en aquellas congregaciones sobre esto, tomaban como punto de referencia y de partida lo que estos pensadores e historiadores dicen por ser padres de la iglesia.
en los primeros siglos después de Cristo. Así sabían si debían o no guardar el sábado o el domingo. Eso es un problema, ¿verdad? Porque ¿quién es nuestro ejemplo a seguir y el fundamento? El ejemplo es Jesús, a quien seguimos y sus enseñanzas. Él guardaba el sábado. ¿Por qué el cristiano actualmente le cuesta hacer lo mismo? Por falta de conocimiento y por seguir instrucciones de hombres que han agregado y han quitado a la palabra las instrucciones de Dios. Los verdaderos padres de la iglesia son Jesús de primero y sus apóstoles, y después de ahí se ha hecho un enorme enredo, ¿verdad? Y muchos caen en esa confusión. Debemos salir de la confusión de donde el enemigo nos quiere meter. Jesús nos quiere enseñar, Él es el camino. Volvemos a decir, no penséis que he venido a abrogar o anular la ley o los profetas, los mandamientos. No penséis, pero es el pensamiento de muchos cristianos, que el cuarto mandamiento fue quitado, y él dice, no penséis, ¿verdad? Debemos entender esa lógica. Hermanos, sabemos que el Señor viene por un pequeño remanente, y en Apocalipsis 14:12 nos dice cuál es ese pequeño remanente. Es un remanente muy pequeñito por el cual Él viene. Y vean lo que dice aquí está, y esto ya lo leímos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Dos cosas. Él viene por ese pequeño remanente y tenemos que asegurarnos de estar ahí con la información correcta. Si nosotros como cristianos no estamos levantando, como dicen, yo le llamo vulgarmente polvazal, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo, entonces como que esto levanta polvazal dentro del mismo cristianismo, porque son corrientes que se están siguiendo, ¿verdad? Esta palabra que dice ahí, mandamientos, vuelve a hacer referencia en la concordancia a los 10 mandamientos. La ley dada, el pacto dado a Moisés, y que luego estos mandamientos pasan al nuevo pacto, escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hermanos, pidamos al Señor nos dé mayor revelación para que su ley sea escrita en nuestra mente y corazón. Pero esto requiere que pasemos escudriñando, y el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Pero si no pasamos buscando con hambre la verdad que va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, pues no tiene sentido. Sé que estos temas son controversiales, son temas fuertes, pero estamos en tiempos finales. Él viene por sus santos, como dice este versículo. Debemos ser atalayas que alertan y no atalayas que sabemos y se quedan callados y no dicen nada. Debemos alertar. Lo decíamos hace un tiempo, cuando el barco se está hundiendo debemos lanzar salvavidas, que es la palabra del Señor, y no ponernos a hacer otras cosas, a lavar los platos y a limpiar el piso mientras está, ¿verdad?, hundiendo el barco. No digo que está mal, pero mientras hay una emergencia hay que tomar otras medidas, ¿verdad? Algunas congregaciones hacen eso, se ponen a lavar y a limpiar los platos mientras se está hundiendo el barco. El final se acerca, ¿verdad? Y no alertan lo realmente importante. En esta pequeña congregación, el ministerio Abba Padre, somos privilegiados por la verdad que recibimos y por la cual vamos a ser responsables también, porque estamos recibiendo mucha luz y vamos a ser responsables por esto. Que el Señor los bendiga y les dé mayor revelación según el hambre y la sed de justicia que tengan. Ariana, le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Atesórala en nuestros corazones para que sea parte de nuestras acciones y pensamientos todos los días. Bendecimos y ponemos en tus manos esta semana que inicia. Te pedimos que protejas nuestra salud y la de nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios. Te pedimos que nos llenes de los dones de tu Espíritu Santo, que nos des paz, paciencia, gozo, gracia, fe, sabiduría, amor al prójimo, compasión, dominio propio. Que todas nuestras acciones y pensamientos estén dirigidos por ti. Saca de nuestros corazones todo sentimiento que no provenga de ti.
y de nuestras mentes todo pensamiento del enemigo. Te pedimos valor, fortaleza, sabiduría y amor al prójimo para interceder por otros que aún no te conocen, así como otros intercedieron por nosotros. Porque el amor echa fuera el temor. Así como Jesús cargó la cruz por nuestros pecados, porque nosotros no teníamos la fuerza para hacerlo, que nosotros, que somos tus hijos, que te conocemos y te amamos, intercedamos por otros que aún no te conocen y no tienen la fuerza para cargar sus cruces, porque tu palabra dice que no es en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Feliz semana a todos. Bendiciones. Buenas tardes, muchas gracias Adriana y Pablo, que Dios los bendiga. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.